Hola, ¿cómo les va? Vengo a presentar este video que va a trabajar algunos temas bastante complejos. Advertencia, warning con esto. Eh, esto es un ejercicio que, bueno, inicialmente era más simple porque lo había inspirado para algún examen de, de objetos, pero ya que me gustó la idea, que le calcé alguna historia, lo hice bastante más complejo, sí. Así que no se asusten porque en un examen esto no es lo que usualmente se toma. Lo principal de este modelo es demostrar el uso de asociaciones bidireccionales. Recordamos que las asociaciones bidireccionales son aquellas que una clase tiene una navegabilidad óptica y esta otra tiene la navegabilidad a la primera, ¿sí? Entonces de la clase A puedo ir a la clase B y de la clase B puedo ir a la clase A. Esto también tiene que ver muchas veces con la cardinalidad, porque lo típico por ahí es que la cardinalidad de un sentido sea de 1 y la cardinalidad de otro sentido sea de 0 a muchos, ¿sí? Vamos a ver estas diferencias de caso de cómo se van implementando. Em, los detalles los voy a dar dando sobre el código, solamente ahora quiero hacer una introducción. Pero también que encontramos aquí es el concepto de la implementación de una clase controladora. Una clase controladora es un patrón en realidad, en el cual tenemos una clase que se encarga de manipular otras clases, ¿sí? Suele ser como un punto de acceso, ¿sí? Muchas veces se le llama helper, clase ayudante, ¿sí? Eh, y suele estar en otro paquete, no en el mismo paquete del modelo, eso quiero aclarar, pero bueno, aquí lo hicimos simplemente para simplificar así. Por lo general tenemos un paquete, digamos, o un proyecto donde tenemos las clases del modelo y tenemos otro proyecto donde tenemos una serie de clases controladoras o estas clases ayudantes, helpers, como así se dice en inglés. ¿Cuál es la particularidad de esta clase con respecto a otras? Em, que es como una especie de contenedor de otras clases. Inclusive muchas veces cuando se quiere evitar el uso de un ORM, esta es una forma también de implementar allí una conexión hacia donde uno va a guardar o persistir los datos de la base de datos, ¿sí? Pero la particularidad específica de esta clase es que todos sus métodos son de instancia de clase. ¿Qué quiere decir eso? Que no se crean objetos a partir de esta clase, sino directamente se usa la clase para acceder a los métodos. Lo vimos ya esto en otro momento. La clase mat es el mejor ejemplo de esto en .NET. La clase mat no la instanciamos, no hacemos objeto directamente. Tenemos métodos asociados al mismo para hacer operaciones, ¿sí? Como el redondeo, la potencia, ¿no es cierto? El máximo mínimo. Bueno, aquí haríamos lo mismo. Directamente vamos a tomar la clase, en este caso la clase llamada red social, y vamos a hacer uso de esos métodos a usuario y remote usuario. ¿Cómo sabemos que esos métodos son de instancia de clase? Porque están subrayados, ¿sí? Entonces, con esa forma se identifican, ¿sí? En C Sharp, los métodos de instancia de clase se escriben con el static, ya lo vimos esto a la hora de crear módulos de consola, ¿sí? Entonces, cada método va a estar precedido del static. Y en Visual Basic se hace con la cláusula keyword shared, ¿sí? Significa compartido. ¿M? Con eso entonces vamos a ver esa implementación de la red social. No es lo más importante aquí, pero nos va a servir para tener un poquito de este ejemplo más, teniendo en cuenta que, como le dije, el origen de este modelo fue un examen y ahí suele haber. Entonces aquí esto va a tener una asociación simple hacia allí, digamos, a poder navegar de la red social al usuario, pero no de forma inversa. Y por supuesto, esta red usuario va a tener múltiples usuarios. Red social, que es lo más importante de la red social, los usuarios y las publicaciones. Entonces, todo gira alrededor de esto. Aquí tenemos clase usuario, acá tenemos clase publicaciones. La clase publicaciones es simplemente, la reducimos, va a tener la fecha que se publicó y el texto. Ahora, esta clase de publicación tiene una especialización, o sea, se le hereda una clase llamada imagen, que a esto va a agregar un archivo que va a contener la imagen. En la práctica van a ser simulados, pero bueno, esa sería la idea. Entonces la imagen es una publicación. Va a tener toda la misma publicación, pero aparte va a tener el archivo que se en teoría mostraría en la clase.
El meollo de todo esto, la parte principal, está dentro de usuario. Usuario, vamos a tener pocos datos, ¿sí? Entre las redes sociales vamos a tener el nombre, el nacimiento y la ubicación, que inclusive va a ser opcional. Esto lo podemos ver porque tenemos dos constructores. Va a haber sobrecarga acá constructores, donde tenemos nombre y nacimiento y otro constructor que agrega la ubicación. Y después vamos a tener aquí una serie de métodos que va a permitir estas demostraciones de las asociaciones bidireccionales, que va a ser el manejo de las publicaciones que crea el usuario. También vamos a tener el manejo de los seguidores y quienes nos siguen, que eso va a ser una asociación entre usuarios. Y por último, la asociación de los otros usuarios con publicaciones, pero en este caso de los gustados, o sea, el me gusta, el clásico me gusta que sale una publicación. Bueno, queremos rastrear aquí qué publicaciones le gustó a un usuario y viceversa, qué publicaciones fueron gustadas por tales usuarios, ¿sí? Entonces, viendo aquí, tenemos estas asociaciones múltiples de usuario a publicación, donde el usuario va a tener una publicación. La publicación, aquí tenemos este rombo relleno, lo vamos a explicar mejor ahí. Pero cuando una publicación se cree, esto quiere decir que la publicación no puede existir si no existe un usuario asignado. Entonces, la publicación no puede nacer sin usuario. Para que una publicación pueda existir, va a tener que tener un usuario. Eso es lo que quiere decir este diamante relleno aquí. Entonces, esa publicación va a tener un usuario. En este caso, la asociación de la cardinalidad va a ser hacia uno. Y en el otro caso, el usuario puede tener muchas publicaciones, por lo cual aquí la asociación va a ser cero o muchos. La navegabilidad obviamente es ambos sentidos, por eso es bidireccional. Por otro lado, vamos a tener que la misma clase asociada, usuario digo, está una navegabilidad doble dentro de sí misma. O sea, usuario está asociado a usuario. Obviamente son distintos eh, objetos. O sea, va a ser un objeto tipo usuario que sigue otro usuario tipo objeto de tipo usuario. Allí, entonces vamos a tener estas dos listas, seguidores y seguidores, ¿sí? Entonces, cuando un usuario va a seguir un usuario, va a agregar a su lista de seguidos y al otro usuario va a agregarse a la lista de seguidores este mismo, ¿sí? Entonces, por eso tenemos esa navegabilidad doble que va a ser de mucho, mucho, porque un usuario puede seguir a muchos usuarios y un usuario puede ser seguido por muchos usuarios. ¿Tá? Aquí vamos a hacer la implementación tanto de el seguir como el parar el seguir, ¿sí? Entonces, cuando se determina seguir también, esas listas tienen que limpiarse esos elementos. Y por último, la otra vez, otra asociación entre usuario y aplicación. O sí, ¿puedo tener dos asociaciones entre dos clases? Sí, puedo. Porque el negocio o la idea de cada uno se refleja distinto. O sea, en la primera asociación dijimos las publicaciones del usuario y aquí queremos reflejar las publicaciones que le gustan al usuario y de viceversa los usuarios que gustaron esta publicación, ¿sí? En ambos casos son asociaciones que tienen la cardinalidad de cero a muchos, porque una publicación puede ser que no le guste a nadie, pero puede ser que le guste uno o varios usuarios. Y un usuario puede ser que no le guste ninguna publicación o puede gustar de una o varias publicaciones. ¿Está? Entonces también aquí va a pasar esta cuestión que la vamos a tratar en plataforma diferente de que uno puede gustar de una aplicación y puede desgustar una publicación. ¿Está? La publicación deja de ser gustada por el usuario. Entonces hay que asociar eso. Y ahí vamos a publicar entonces cómo se hace técnicamente esta cuestión de las asociaciones múltiples con diferentes casos, por ejemplo. Una aclaración quería hacer que el diagrama que tengo aquí, en este momento es el diagrama final, ¿sí? En los videos van a ver que el diagrama fue cambiando un poquito porque, bueno, fui probando un poco de ideas o se me ocurrieron en realidad unas ideas como para hacer algunas demostraciones más detalladas o más específicas y que quede más claro. Entonces, digamos, a medida que cambiando el video van a ver que va a cambiar un poquito. Por eso por ahí, en el del último momento del video, o mejor dicho, o este que tengo en este momento aquí, ese que está completado. De todas maneras, el gráfico lo voy a subir en la guía práctica y sería la mejor referencia allí en todo caso, porque va a ir como cambiando un poquito, ¿sí? Igual
cuando se muestra algo en pantalla del código, eso va a estar allí en el gráfico, eso no va a haber discrepancias, ¿sí? Solamente hay discrepancia que en este momento lo vemos completo y luego lo van a ver que como que faltan unas cosas o algunas cositas fueron cambiando, ¿sí? Nada más que eso. Bueno, a codear.